Buenas tardes, un miércoles más. Deseo que estéis bien y con ánimo y ganas de vivir también el encuentro de esta tarde. Vamos a empezar con una práctica que es atencional y meditativa al mismo tiempo y totalmente relacionada con el tema que vamos desarrollando en estas últimas sesiones. Es la práctica de vivir diciendo sí. La charla posterior girará también en torno al mismo tema, igual que en quizá 2 o 3 semanas más. Así que vamos a empezar ya ahora con esta práctica. Práctica atencional. Vivir diciendo sí. Con frecuencia notamos cómo nuestra mente tiende a rechazar o resistir lo que aparece, siempre que eso que aparece en alguna forma la frustra. Y es que la mente tolera mal la frustración. De ahí su actitud automática de rechazo o de resistencia. Pero, por otro lado, sabemos con claridad que la resistencia no solo genera siempre sufrimiento, sino que nos instala en un estado radicalmente erróneo, equivocado. Es un estado de separatividad, en una consciencia de separación como si estuviéramos desgajados de la realidad, desgajados de la vida, porque el hecho de rechazar o de resistir lo que la vida me trae, en realidad significa, aunque no me dé cuenta, rechazar la propia vida. Frente a esa percepción errónea o equivocada, la sabiduría o la comprensión profunda nos muestra que somos uno con todo lo que es decir, nos conduce a una consciencia de unidad. Y desde ahí, desde esa consciencia de unidad, sí que podemos decir sí a lo que viene. Estamos diciendo sí a la vida. Estamos diciendo sí, en definitiva, a lo que somos en profundidad. Decir sí en contra de lo que piensa la mente analítica no es aprobar, no es decir que eso me gusta, no es justificar, no es resignarse ni claudicar. Decir sí a lo que viene es alinearse con lo real, hacer las paces con la realidad. Porque en cuanto aceptamos, automáticamente la misma aceptación nos moviliza, nos dinamiza por dentro para actuar, para hacer todo lo que nos resulte posible hacer, pero lo haremos desde el lugar adecuado, es decir, no desde una actitud de resistencia, de rechazo y por tanto de separación, sino desde una consciencia de unidad. Eso es decir sí a la vida, decir sí a lo que viene, y a partir de ahí la misma vida actuará en nosotros, pero en ningún momento habremos perdido la comprensión de que somos uno con la vida, o mejor todavía, de que somos vida. Cuando olvidamos esta realidad, cuando nos creemos por lo que fuere desgajados o separados de la vida, de ahí no pueden hacer nada bueno, ni para nosotros ni para los demás, porque estamos de entrada situados ya en una consciencia equivocada, errónea. Vamos pues a vivir esta práctica en la que queremos entrenarnos a vivir diciendo sí y ver cómo cuando decimos sí, la percepción de las circunstancias se modifica de una manera radical y se modifica también la percepción que tenemos de nosotros mismos. Dejamos de vernos como un yo separado y enfrentado a la vida, enfrentado a lo que es, y nos percibimos en unidad con todo lo que es. Nos percibimos siendo vida. Vamos a empezar. Puedes empezar, como siempre, llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo.
Dentro de tu cuerpo puedes atender la respiración. Y ahora elige algo que en este momento te duele, te molesta, te incomoda. En definitiva, algo que tu mente no desearía que estuviese ocurriendo. Puede ser un dolor puntual o puede ser también algo crónico que reaparece recurrentemente. Elige solo una cosa. Trata ahora de nombrarlo con la mayor precisión posible. ¿Qué es eso que te duele, te molesta, te incomoda? En definitiva, eso que te frustra por algún motivo. ¿Qué es exactamente? Una vez que lo has nombrado, reconócelo como lo que es. Es un objeto que ha aparecido en el campo de consciencia. De entrada, solo es eso, un objeto. Así que puedes observarlo con todo lo que está suponiendo para ti, ciertamente, con todo lo que te frustra, te duele, quizá te asusta, pero sin perder de vista que es solo un objeto dentro de lo que tú eres. Constata ahora desde dónde lo estás observando. No solo desde la mente, sino desde eso que es consciente, desde eso que observa sin juicio. Está el dolor, la circunstancia que te molesta, lo que fuere que has elegido, y está como un objeto dentro del campo de consciencia. Tú eres ese campo de consciencia. Tú eres eso que es consciente del objeto. Desde ahí, desde la consciencia que eres, lo observas. Eso que es consciente, eso que lo observa, es el estado de presencia, que reconoces como tu verdadera identidad. Ahí en ese estado no hay juicio, no hay etiquetas, hay solo atención y aceptación. El estado de presencia, o si prefieres eso que es consciente,
atiende y acepta. Desde ahí puedes dejar que brote en ti el sí a lo que hay en este momento. Recuerda que no es aprobación, ni justificación, ni resignación. Es comprensión profunda y alineamiento con lo que es. Permite que brote el sí. Sí a esto que ha ocurrido, que está ocurriendo, sí a esto que me duele, sí a esto que me frustra. Tal vez notes que en la medida en que puedes decir sí a esa circunstancia, a ese dolor, a esa frustración, como recordaba antes, se modifica la percepción que tienes de ello. Ves esa circunstancia de otro modo. Y se modifica también la percepción que tienes de ti mismo o de ti misma. Porque empiezas a percibirte alineado o alineada con la realidad. Empiezas a vivir en una consciencia de unidad. Vamos a permanecer ahora un tiempo ahí, renovando nuestro sí a eso que hemos elegido. No es para cavilar mentalmente, dar vueltas, para nada. Solo es fortalecer en nosotros esa actitud que dice sí. No desde ningún voluntarismo, sino desde la comprensión. Es familiarizarnos con ella y empezar a sentir y saborear lo que ese sí, con mayúscula, produce en nosotros. Es ponernos en situación de experimentar la verdad de lo que estamos haciendo por los efectos que produce en ti. Si al decir sí notas como que crece el silencio, la presencia consciente, déjate permanecer en ella. Y si no, puedes mantenerte en ese sí sin exigirte nada por otro lado, sino tal como hoy te es posible vivirlo. Ahí permanecemos unos minutos en silencio.
Poco a poco podemos ir haciendo una respiración profunda. Pausada. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, sintiendo las manos, los pies, y vamos abriendo los ojos, percibiendo lo que nos rodea. Y continuamos esta tarde dentro del segundo capítulo del curso, que tiene que ver con la comprensión que formulábamos el encuentro anterior con esta expresión: yo no vivo, aunque también esto sea cierto en el nivel, decíamos, psicológico, sino que soy vivido. No vivimos, hablando con rigor, con propiedad, sino que somos vividos o vividas. Cuando nace esta comprensión, veíamos al final del encuentro anterior, lo que surge en la persona es un movimiento a vivir diciendo sí, decir sí a la vida. Y sobre esto querría detenerme en lo que os quiero compartir esta tarde. Unas reflexiones que podéis encontrar ahí en la página 61 a 67 de este librito que estamos siguiendo. Y vamos a empezar con unas frases sabias, de personas sabias. Nietzsche, desde que descubrí esta frase, me fascinó y en cierto modo la quise incorporar como un eslogan también en mi propia existencia. Nietzsche decía, dentro de un contexto más amplio, ¿no?, pero para lo que nos interesa hoy, quiero ser un día uno que solo dice sí. A veces expresiones de este tipo, como esta de Nietzsche, leídas solo desde una mente analítica, lineal, pues son como incluso menospreciadas, ¿no?, porque se pierde toda la hondura y riqueza que contiene. Por el contrario, cuando somos capaces de detenernos ante ella, dejamos que esa palabra resuene en nuestro interior y la recibimos desde otro lugar que no sea la mente chata, la mente lineal, ahí percibimos la sabiduría que contiene. Ser un día alguien que solo dice sí. Dicho en otro lenguaje sería, quiero sencillamente vivir alineado con la vida en todo momento. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, me traigan las circunstancias lo que me traigan, yo no quiero desalinearme de la corriente de la vida, porque he comprendido que soy uno con la vida. En la misma línea, Juan de la Cruz decía al final de su vida, me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que la sabiduría, el camino espiritual, si queréis, es un camino de aceptación? Y que la clave decisiva en toda nuestra existencia, para comprender lo que vivimos, para gestionarlo, para vivir con ello, la clave no es otra nada más que la aceptación. Aceptación que no tiene nada que ver con la resignación, tampoco tiene que ver con que eso me guste lo que está ocurriendo, mucho menos con que lo apruebe ni que lo justifique. Aceptación significa, frente a la resistencia que genera sufrimiento y frente a la resignación que produce hundimiento, significa hacer las paces con lo real, reconciliarme con lo real de este momento y vivirme alineado con ello. Solo la aceptación es fuente de paz, de consuelo y de sabiduría. Y en la misma línea, en el siglo pasado, Nisargadatta, un gran sabio oriental, hindú, decía prácticamente lo mismo que Juan de la Cruz. La esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente. La esencia de la sabiduría, y hasta que no vamos aprendiendo a aceptar, a alinearnos con lo real, con el presente, seguimos estando en la confusión, en la ignorancia, andamos perdidos. Siglos antes de Nisargadatta, siglos antes de Juan de la Cruz, Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, lo decía también de una manera contundente.
No pretendas que lo que ocurre ocurra como tú quieres, sino quiere que lo que ocurre ocurra como ocurre. Así el curso de tu vida será feliz. Dicho de otro modo, la felicidad, que es el objetivo primario de nuestra existencia, que es aquello a lo que nos vemos obligados incluso a buscar, porque la felicidad no es un objeto, dijera Tomás de Aquino, de libre elección, sino que tenemos que buscar la felicidad de una forma, entre comillas, obligada. Estamos programados para ser felices hasta el punto de que tanto lo que hacemos como todo lo que dejamos de hacer, lo hacemos o dejamos de hacer únicamente con ese objetivo, con ser felices. Epicteto nos viene a decir, más allá de esa formulación suya tan bella por otra parte, si quieres ser feliz, solo lo conseguirás cuando te alinees con la realidad, es decir, cuando entres en un camino de aceptación profunda. Y todavía antes que Epicteto, hace ya 2500 años, el Buda decía, el que logra aceptar la perfección divina detrás de toda situación puede liberar en un instante años de rencor, resentimiento y enfermedad. Ver la perfección divina detrás de todo lo que ocurre significa ver más allá de la apariencia. Apariencia que a veces puede ser muy dolorosa, puede ser muy frustrante, puede ser muy descolocadora, pero cuando somos capaces de ver más allá de la apariencia, lo que estamos haciendo es alinearnos con el fondo de lo real, porque hemos comprendido y estamos viviendo que somos uno con ese fondo. Es decir, volviendo a lo que recordábamos, creo que el segundo día, en torno a la paradoja. La apariencia, que es el nivel psicológico, el nivel de las formas, puede presentar, circunstancias de cualquier tipo y la apariencia puede ser también de cualquier color. Sin embargo, en el otro nivel, el nivel profundo, más allá de la apariencia, en este nivel profundo todo está bien. Es decir, en este nivel profundo, en el lenguaje del Buda, todo es perfecto. Cuando somos capaces de ver más allá de la apariencia, nos vendría a decir, cuando somos capaces de ver en profundidad o de ver el fondo, ahí, en un instante, podemos liberar años de rencor, de resentimiento, de enfermedad, y podríamos añadir de ignorancia, de confusión, de sufrimiento. La clave de nuevo está en la comprensión y en la aceptación. Como decía antes, todos los seres humanos buscamos ser felices, todo. A poquito que nos detengamos y nos preguntemos, ¿por qué hago yo esto? ¿Por qué dejo de hacer aquello? ¿Por qué evito lo de más allá? ¿Por qué me intereso por esto otro? La respuesta siempre será la misma, porque estoy buscando, quizá en un primer nivel podríamos decir, sentirme bien. Pero si analizamos un poquito más, estoy buscando ser feliz. Decía, estamos obligados a buscar ser felices. Lo que ocurre con frecuencia es que buscamos la felicidad, como veremos en algún otro momento, por caminos que la impiden, por caminos que la obstaculizan. Y entonces nos encontramos aquí con una paradoja, esta nada sabia, sino sumamente dolorosa, y es la paradoja de que estando impulsados a buscar la felicidad y haciendo todo queriendo ser felices, nos embarcamos por cauces o por caminos que directamente la impiden o la bloquean. Y esto sí que constituye nuestra tragedia. ¿Y por qué nos embarcamos por caminos que impiden o bloquean la felicidad? Pues, como siempre, hay dos motivos. Uno que pertenece al nivel psicológico de las formas y otro al nivel profundo. A nivel psicológico, porque estamos instalados en mecanismos de defensa, ya quizá desde nuestra infancia, fruto de experiencias dolorosas vividas, y estos mecanismos de defensa que tienen que ver con la agresividad o el ataque, con la congelación, ¿no? Con la huida, con habernos instalado en compensaciones, todos estos mecanismos de defensa, en lugar de favorecer, ¿no?, la apertura a la felicidad, lo que hacen es encerrarnos en caparazones que conllevan siempre confusión y sufrimiento.
Pero hay otro motivo más. El otro motivo, buscamos la felicidad por caminos equivocados, leído desde el nivel profundo, únicamente por ignorancia, porque como no comprendemos todavía lo que somos, estamos buscando la felicidad de nuestro ego sin darnos cuenta de que eso constituye un oxímoron. Ego y felicidad se excluyen forzosamente. Donde hay ego no puede haber experiencia de felicidad ni de plenitud, y donde hay plenitud o felicidad no puede haber ego. Por eso, si yo me identifico con el ego debido a la ignorancia de la que parto, leeré como felicidad lo que no es tal, y por eso desembocaré siempre en la frustración. Solo la comprensión, es decir, lo opuesto a la ignorancia, aquello que me permita reconocerme en mí, en nuestra verdadera identidad, solo eso nos garantiza avanzar en este camino que al final no es la felicidad, digo, una meta, un objeto que tengamos que lograr. No, es un caer en la cuenta de que esa felicidad, plenitud que estamos buscando y que tantas veces hemos proyectado lejos, fuera o en el futuro, en realidad ya la somos, ya nos constituye. Por eso la comprensión lo que nos hace es sencillamente reconocer, ver, caer en la cuenta de que somos ya la plenitud o felicidad que buscamos. Decía que estamos obligados a ser felices, o dicho de otro modo, que la felicidad no es un objeto de libre elección. Aunque estemos muy confundidos, aunque nos hayamos embarcado en vericuetos que nos generan sufrimiento, nada de eso apaga en nosotros el anhelo de ser felices. Buscamos ser felices. Y a pesar de todo, vengo diciendo que la felicidad solo es posible cuando nos alineamos con la vida, porque si no estaremos dislocados. Y estar dislocado y ser feliz no es posible, porque la dislocación lo vemos también en nuestro cuerpo. Cuando un hueso está dislocado, produce mucho sufrimiento. Solo podemos ser felices, por tanto, cuando, en lugar de estar dislocados, fruto de la ignorancia, nos percibimos como vida. Estamos alineados con la vida. Sufrimos y dejamos de ser felices porque perdemos esa alineación también, es decir, porque con frecuencia notamos resistencias poderosas a decir sí a la vida. Y con frecuencia también nos instalamos en el no. El no a la vida siempre nace de un doble interés del ego. Y me parece que es importante reconocerlo para saber por dónde viene nuestra amenaza, ¿no? Y nuestro peligro. El interés del ego es doble. Por un lado es la autoafirmación. El ego, debido a su propia carencia, en definitiva, a su propio vacío, busca afirmarse a toda costa por encima de todo. Y al mismo tiempo lo que busca el ego es siempre protagonismo, es lo que denominamos autorreferencialidad. Esto que aparece patente y sumamente manifiesto en cualquier perfil narcisista de personalidad. La autorreferencialidad en realidad es una característica del ego. El ego está conjugando siempre el yo mimé conmigo y todo lo evalúa en función de cómo le afecta a él. De modo que para el ego algo es bueno si lo sostiene, algo será malo si lo amenaza. Algo es bueno para el ego si lo gratifica y lo engorda, algo será malo si lo frustra, etcétera, etcétera. Pues bien, tanto la autoafirmación como la autorreferencialidad constituyen factores poderosos que nos hacen instalarnos en el no a la vida. Y lo voy a explicar un poquito más. El yo, o el ego, como queráis, se instala fácilmente en el no a la vida debido a su necesidad de autoafirmarse a partir de la creencia de que es un remolino separado. El yo, si no resistiera a lo que lo rodea, si no resistiera a la realidad, si no resistiera a la vida, se diluiría, igual que el remolino. Si el remolino no hiciera ninguna fuerza centrípeta y de resistencia a la corriente, el remolino desaparecería, se diluiría y fluiría con el agua que es.
Sin embargo, el remolino, para existir, tiene que confrontarse con la corriente, tiene que resistirla, tiene que oponerse a ella, luchar contra ella. Y esto es lo que hacemos nosotros cuando estamos identificados con el yo. Nos oponemos a la vida, aunque esto parezca luego cosa de locos, pero es así. Estamos todo el rato resistiéndonos a la vida, particularmente cuando hay algo que nos frustra. Ahí el ego se resiste, se instala en el no. Y el segundo motivo, decía, era la autorreferencialidad. El ego, que busca en todo momento ser el protagonista y que se rige por la ley de que la vida responda a mis expectativas, cada vez que ocurre lo contrario, cada vez que ve que las cosas no suceden como él desearía que sucedieran, se instala en el no. Pero claro, una vez que el yo, el ego, se ha instalado en el no, sea porque busca afirmarse, sea porque pretende que todo suceda como él quiere, una vez instalado en el no, no puede haber nada más que confusión y nada más que sufrimiento. De modo, dicho al revés, que cada vez que sufrimos sería bueno que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Yo estoy diciendo sí a la vida o estoy instalado en el no a la vida, como protegiéndome de ella, quizá viéndola erróneamente como amenaza y por tanto resistiéndola? ¿Dónde soy yo? ¿Dónde estoy yo? Y si analizamos un poquito más, veremos que en realidad lo que llamamos yo no es otra cosa, nada más que la resistencia que oponemos a la vida, es decir, el modo como nos protegemos de ella. Por tantos factores, alguno luego saldrá, pero por tantos factores por los que tememos a la vida, ya que nos creemos separados de ella, hay en nosotros, en nuestra mente y en nuestro ego, como una necesidad de protegernos de la vida como si desconfiáramos de ella. El modo más radical de protegernos de la vida es identificarnos con el yo. En cuanto yo me identifico con el yo, automáticamente es como que me quiero meter en un caparazón para protegerme de la vida que me rodea por todas partes. Quizá lo veamos mejor de nuevo con la metáfora del remolino. ¿El remolino qué es? El remolino es el modo como aquel conjunto de agua se protege de la totalidad del agua. Es decir, oponiéndose al resto, oponiéndose al cauce, al río, en definitiva al agua, se está protegiendo en la ilusoria identidad que cree ser. Pues bien, lo que llamamos el yo no es otra cosa nada más que nuestro modo de protegernos de la vida a la que le tememos porque creemos estar separados de ella. De hecho, cuando no nos protegemos de la vida, sino que fluimos con ella, ¿dónde está nuestro yo? ¿Dónde está nuestro ego? Se diluye. ¿Por qué? Porque no era nada más que ese intento de protegernos, no era nada más que esa resistencia. Quitada la resistencia, el ego también desaparece. De hecho, es que pareciera que hemos sido moldeados, incluso programados, para vivir así, vivir en la autoafirmación y en la resistencia. ¿Por qué? Porque igual que el remolino solo puede existir cuando se resiste a la corriente total del río, el yo solo puede existir cuando se autoafirma y cuando resiste a todo lo demás, sean circunstancias, acontecimientos, pero sean también personas. ¿Cómo se afirma el yo frente a las personas? Comparándose con ellas, confrontándose con ellas, luchando, peleando con ellas. Es en esa confrontación donde el yo tiene la sensación de estar vivo. Cuando quitamos todas esas confrontaciones, en definitiva, cuando quitamos toda la resistencia, no hay yo. El yo no era nada más que esa misma resistencia. Y por eso también parece que hemos sido moldeados para no aguantar la frustración. El ego no aguanta la frustración, porque tiene ese guión grabado dentro según el cual la vida tiene que responder a mis expectativas. Y cada vez que la vida, o los otros, o lo que fuere, no responden a mis expectativas, me frustro. Al frustrarme siempre siento rabia, la rabia, la agresividad es hija de la frustración, y ahí entro otra vez en un laberinto de malestar del que es muy difícil salir. ¿Cuáles son las consecuencias cuando nos instalamos ahí en la resistencia, del modo que sea? Las consecuencias se pueden resumir en dos. La primera ha sido muy repetida,
es sufrimiento inútil. Donde hay resistencia, habrá siempre sufrimiento. Resistencia entendida por lo menos en el modo como la estoy planteando aquí. Resistencia que es decir no a la vida, que es resistir la vida, que es luchar contra ella. Siempre habrá sufrimiento. De hecho, basta quitar la resistencia para que el sufrimiento, no digo el dolor, pero el sufrimiento también se diluya. Y hay otra consecuencia. La otra consecuencia es el sinsentido. El sinsentido que a veces se puede experimentar como un vacío atormentador. ¿Y por qué es el sinsentido una consecuencia de instalarme en el no a la vida? Porque el sinsentido es siempre fruto de la mentira, de estar situados en la mentira acerca de lo que somos y acerca de lo que es la realidad. Solo experimentamos nuestra vida plena de sentido cuando estamos en conexión con nuestra propia verdad. Cuando estoy en conexión con la verdad de lo que soy, me siento en casa. Y sentirme en casa es sentirme pleno de sentido. Todo tiene sentido. Todo está lleno de sentido. La vida es plenitud de sentido. Pero claro, si estoy instalado en el no a la vida, entro en un sinsentido. Nada tiene sentido para mí. Repito, ¿por qué nada tiene sentido para mí? Porque estoy instalado en un lugar equivocado, estoy instalado en la ignorancia, en la mentira, en el error acerca de lo que soy. Estas son las consecuencias graves de estar instalados en el no a la vida, fruto de lo que he dicho antes. Por tanto, solo es posible ser felices, solo es posible vivir y experimentar la plenitud diciendo sí a la vida, diciendo sí a lo que es. Salimos de los errores en los que nos hemos podido encerrar cuando estábamos instalados en el no a la vida y aquí nos abrimos y en el sí de pronto encontramos este es el camino que nos permite reconocernos como plenitud y experimentar la felicidad. Lógicamente el sí a la vida va ligado al soltar, que es lo que menos le gusta al ego que vive de la apropiación y de la autoafirmación. Pero cuando yo digo sí a la vida tengo que soltar. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Mi pretensión egocéntrica, narcisista, de que todo sea como yo quiero. Suelto mis pretensiones, suelto mis apegos. Y cuando suelto, ¿qué es lo que vivo? Vivo rendición, en el sentido noble de la palabra, que no es sometimiento. Vivo rendición a la sabiduría, a una sabiduría mayor que es rendición a la vida. Es como digo sí a la vida, me rindo a la vida. Y justamente al rendirme a la vida es donde aparece una sensación de libertad interior, de comprensión o de sabiduría. Y vengo a descubrir entonces que la meta de la existencia no consiste en perseguir que se cumplan mis expectativas. Este es el guión del ego, este es el programa del ego, que todo sea como yo quiero. Pero no, visto desde la sabiduría o desde la comprensión profunda, la meta de la existencia, repito, no consiste en perseguir las expectativas de mi ego, no, sino en reconocerme y vivirme alineado con la vida en todo momento. Ese es el objetivo de la vida. ¿Por qué es ese? ¿Por algún capricho de algún dios? No. ¿Por un voluntarismo? Tampoco. El objetivo de la vida es reconocerme alineado con la vida porque he comprendido que soy vida. Y solo cuando me vivo alineado con la vida, me vivo unificado, es decir, en el lugar justo, es decir, en casa, es decir, no dislocado. Vivo, en definitiva, alineado con la vida porque he descubierto que soy vida. Y si no viviera así, sería como un remolino que está retorciéndose sobre sí mismo, ignorante de que en su verdadera identidad es agua. Por tanto, visto desde esta perspectiva, ¿qué es meditar? Meditar no es otra cosa nada más que si me permitís, creo que esta expresión se la escuché a José María Doria, el director de la Escuela Transpersonal Española, meditar es una gimnasia espiritual. ¿Y una gimnasia para qué? ¿Para qué vamos al gimnasio? Para entrenarnos, para ejercitarnos y en concreto para ejercitarnos en decir sí a la vida. Esto es meditar. Y tanto vale para una meditación formal donde yo me siento durante unos minutos en mi casa y cualquiera que sea la práctica que elijo, en el fondo lo que hago es decir sí a la vida.
Cuando meditamos aquí también en grupo, podemos elegir prácticas diferentes. La de hoy era clara porque era meditar diciendo sí, ¿no? Pero aunque sea otra práctica diferente, en el fondo de toda práctica meditativa lo que estamos desarrollando es nuestro entrenamiento, es querer hacernos diestras en vivir diciendo sí a la vida. Yo no medito para que las cosas me vayan mejor, tampoco medito ni siquiera para sentirme mejor, no medito para conseguir que se logre algo, medito para rendirme en último término a la vida que soy. El sí a la vida nos libera de la apropiación del ego, es lo opuesto. Podemos vivir en la vida viéndolo desde esta perspectiva en doble clave. Vivir apropiándome y acaparando todo lo que pueda caer a mi alcance es el modo como vive el ego en clave de voracidad, o vivir en clave de rendición a la vida, de alineación con la vida, que es en clave de desapropiación, que es la que conduce a la comprensión, repito, y a la felicidad. Y esto permite el despliegue armonioso de actitudes que a la mente siempre le parecen contradictorias. Por ejemplo, la confianza y la responsabilidad. Porque la mente dice, pero a ver, una de dos, ¿yo vivo confiado, rendido a la vida, o vivo tomando la responsabilidad y las riendas de mi existencia? Para la mente es una contradicción, como toda paradoja para la mente analítica no la puede captar, ¿no? Porque ella o bien me rindo a la vida o bien me responsabilizo. La paradoja, vista desde la comprensión, nos dice, las dos cosas van inseparablemente unidas. Cuanto más me rindo a la vida, más me responsabilizo. Y no me responsabilizaré desde el ego y desde sus cálculos, sino que me responsabilizaré desde la propia vida que me va a llevar en la dirección adecuada. Exactamente igual que cuando el remolino se reconoce agua, va a ser conducido como agua justo al lugar que debe ocupar. Y otra paradoja que la mente no entiende. ¿Yo debo vivir soltando en desapropiación o tengo que comprometerme con las cosas? Parece, para la mente analítica, que la desapropiación es igual que la pasividad, ¿no? Vivo en un soltar, yo suelto todo, me instalo en un, el sentido peyorativo del término, en un nirvana, me instalo en una pasividad e indolencia incluso. O por el contrario, en lugar de desapropiar, digo, no, yo voy a comprometerme. Y... Es una paradoja. Las dos cosas van inseparablemente unidas. Cuanto más suelto, más me comprometo. ¿Por qué? Porque más libre interiormente me siento. A esto nos conduce la comprensión de que somos vida y el hecho de alinearnos con ella. En definitiva, el sí a la vida nos conduce a otra sabiduría a la que la mente lineal no tiene acceso, a la que el ego no puede llegar nunca. Es la sabiduría del no saber, del no querer y del no controlar. Es el camino de la vida y el camino de la paz. Esa es la sabiduría del no saber, no porque renunciemos a la mente, mucho menos a la razón crítica, sino porque hemos aprendido a estar más allá del pensamiento, en el no pensamiento. Y el no pensamiento es un lugar de sabiduría. Hemos aprendido a estar más allá del apego, en el no querer, en la libertad de los apegos. Y hemos aprendido a estar más allá del controlar a toda costa. Aparte de la ironía de que no controlamos nunca nada, ni lo más chiquitito, ni el hecho de nuestra propia respiración. Pero la sabiduría del no controlar es la sabiduría de la rendición a la vida, de la entrega a la vida. En definitiva, el sí a la vida nos regala toda esta riqueza porque nos sitúa en la verdad de lo que somos. Y aquí se encuentra la clave de todo. Solo el sí a la vida, vivido de manera consciente, nos sitúa en nuestra verdad. No es extraño que a partir de ahí las consecuencias, los frutos, los resultados que experimentemos sean realmente los que son. Pues bien, sobre esto continuaremos en la semana próxima también. Hoy lo dejamos aquí. Deseo que tengáis una muy buena semana y hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.